magnesio. Son los 5 de rutina, que siempre se van a medir en todos, ¿no? Hay muchísimos a lo mejor en el cuerpo todavía, pero realmente estos 5 son los que son más importantes, porque cualquier alteración, ya sea de los hiper o de las hipo, te puede producir la muerte, ¿no? En cuestión de horas, cuando es algo agudo, y cuando es algo crónico, pues probablemente no te lleve a la muerte, pero sí te causa muchas repercusiones, ¿no? Entonces, ni se diga en los niños es sumamente grave cualquiera de las dos alteraciones, hiper o hipo. Y los electrolitos, pues la mayor parte de las veces tienen regulación renal, ¿no? Los riñones se encargan de regularlos, ¿no? De mantener homeostasis y que ningún electrolito se nos vaya al hipo o al hiper, ¿no? Que todos tienen sus indicaciones de corrección, no se corrigen todas, que todos tienen sus indicaciones para correcciones agudas y para correcciones crónicas, que absolutamente todos los electrolitos se tienen que corregir de manera lenta, a menos que sea una emergencia que corre en riesgo la vida si no se corrige rápido, pero a excepción de eso, todos se deben de corregir de manera lenta, ¿no? Porque muchas veces causamos más daño si se corrigen de manera rápida, ¿no? Entonces, el calcio y el fósforo, que es el tema que vamos a hablar hoy, no les vamos a restar importancia. Por supuesto que son mucho, mucho más, a lo mejor, no importantes, porque también son importantes el calcio y el fósforo, pero digamos que el sodio y el potasio son los que más se alteran, casi siempre, ¿no? Y los más mortales, por decirlo así. Ajá. El calcio y el fósforo casi siempre van de la mano. De hecho, muchos piensan que el calcio y el fósforo debería de ser un tema, pero hay mucho que podemos sacar de calcio, mucha información que podemos sacar de fósforo y se consideran temas diferentes, ¿no? Muchas veces piensan que van de la mano porque si uno se altera, el otro también. Casi siempre son contrarios, ¿no? Si el calcio está alto, el fósforo está bajo, y si el fósforo está alto, el calcio está bajo. Casi siempre son contrarios. Ajá. Y bueno, obviamente, las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo tienen mucho que ver con la función renal. Ajá. Alteraciones de la función renal casi siempre van a traer consigo alteraciones del calcio y del fósforo. Sin embargo, hay otras patologías, independientemente de que la persona tenga función renal normal, donde pueden estar involucrados estos iones, ¿no? O las alteraciones de estos iones, sobre todo enfermedades hormonales como enfermedades de la paratiroides, enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? Donde también pueden estar alterados sin que haya deterioro de la función renal. Ajá. Entonces, es por eso que es muy importante conocer el metabolismo de estos electrolitos y sus debidas correcciones, tanto en niños como en adultos. A lo mejor nunca nos va a tocar, pero el día que les toque y que vean al paciente con todas las alteraciones que provocan estos electrolitos, pues bueno, ahí se van a dar cuenta y van a decir, híjole, ¿por qué no leí? ¿Por qué no puse atención? ¿No? ¿Por qué no hice algo más por saber del calcio y del fósforo? ¿No? Entonces, vamos a empezar con calcio, por favor. Compañero del calcio, ya puedes poner tu presentación. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Yo les voy a hablar del metabolismo del calcio, tanto de la hipocalcemia como de la hipercalcemia. Permítanme. Ahí está. Para empezar, pues una ligera introducción. Hay que revisar que el calcio es el mineral más abundante, representando el 2% del peso corporal, que es aproximadamente 1.2 kilogramos. Sin embargo, cerca del 99% se almacena en los huesos y los dientes, y ya el resto se puede almacenar en tejidos blandos y fluidos corporales. También es importante conocer que de ese 1% que se encuentra fuera de los huesos, se encuentra mayormente en las células. Como pueden ver ahí, el líquido intracelular corresponde a cerca del 1% del restante de calcio y el líquido extracelular cerca del 0.1%. Como pueden ver en la imagen de la derecha,
las células representan 13 gramos de todo el calcio y en el líquido extracelular solamente son 1.3 miligramos. El valor total normal del calcio es de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, que en promedio sería 9.5. Sin embargo, sérico corresponde a 4.25 a 5.25. ¿A qué me refiero con total y sérico? En el diagrama de la izquierda pueden ver lo que corresponde al calcio total, que conforma el calcio ionizado, el calcio que está unido a proteínas y el calcio que está unido a varios aniones. En la mayoría de las ocasiones se toma el valor total normal y en otras también se puede tomar el valor sérico, que es principalmente el calcio que está activo. Ya que casi la mitad del calcio está unido a proteínas, el 41%, que la proteína en la que está unida es a la albúmina. Y entonces aparece lo que es el calcio corregido. El calcio corregido corresponde a que si hay alguna alteración en la concentración de albúmina en suero, la concentración total de calcio se puede afectar, que nos podría dar varias complicaciones que se conocen como pseudo-hipocalcemia o pseudo-hipercalcemia. Antes de comenzar con el metabolismo total del calcio, es importante revisar el metabolismo de la vitamina D. Sabemos que la vitamina D se obtiene de dos vías principalmente, que es la vía por el intestino, la ingesta de vitamina D, o también por la piel, que mediante la radiación ultravioleta, el 7 de hidrocolesterol se convierte a colecalciferol o vitamina D. Ya después la vitamina D en el hígado pasa de la 25-hidroxilasa a la 25-hidroxicolecalciferol y el riñón, mediante la 1-hidroxilasa, convierte en lo que es el componente activo la 1,25-dihidroxicolecalciferol o dihidroxivitamina D. Y este es el metabolismo del calcio. Parece complejo, pero realmente es muy sencillo. Principalmente empezamos cuando se detecta en el líquido extracelular una disminución en el calcio sérico. Esto activa la hormona paratiroidea por medio de por medio de la glándula paratiroidea. Esta glándula hace dos cosas. Permítanme. Esto aquí. La hormona paratiroidea hace dos cosas. En el hueso hace que el hueso, por medio de los osteoblastos, liberan citocinas que activan los osteoclastos. Estos osteoclastos, como ya sabemos, degradan el hueso, que hace que se libere el calcio, en dado caso de que, como les mencioné, haya una disminución del calcio. En el riñón, lo que hace es que aumenta la reabsorción del calcio. Además, como hace rato vimos con lo del metabolismo de la vitamina D, el riñón cumple la función de que mediante la 1-alfa hidroxilasa convierte la vitamina D que habíamos comentado en la 1.25 hidroxivitamina D, que es el principio activo que permitirá que en el intestino se absorba una mayor cantidad de calcio. Entonces, como en un pequeño resumen, las acciones de la hormona paratiroidea es aumentar la reabsorción de calcio y liberar el calcio almacenado de los huesos. Las acciones renales es reabsorber el calcio en el túbulo contorneado distal y estimular la actividad de la 1-alfa hidroxilasa para convertir a la vitamina D, que se obtiene desde el intestino o por la piel,
en la 1.25 hidroxivitamina D. Las acciones óseas solamente es liberar el calcio que está almacenado, y las acciones intestinales es absorber el calcio, como ya les comenté, que está medido por la 1.25 hidroxivitamina D. Y algo importante que hay que aclarar aquí es que la calcitonina, que viene de la tiroides, es el proceso contrario a la hormona paratiroidea, ya que esta inhibe que se libere el calcio. Disminuye la resorción ósea, ¿no? Ajá. Muy bien. Y la excreción, lo que se debe tomar como en cuenta es que la ingesta al día de calcio es aproximadamente de 1 gramo, proveniente de los alimentos, de la leche o de cualquier cosa que se ingiera. Y también lo que cumple la función de la vitamina D, como les comenté, es absorber el calcio. Pero sin esta vitamina D, realmente lo que se absorbería es casi nada, porque como pueden ver, comparado 1000 miligramos, lo que se absorbe es el 35%, ya que esto es con la vitamina D. Entonces imagínense que sin la vitamina D, la absorción sería muy baja. Ya después de la filtración total, que es de 9.980 miligramos al día, se reabsorben el 90%, y solamente 100 miligramos por día son excretados por la orina. Ya avanzando más como en la fisiología, las funciones del calcio se dividen en esqueléticas y no esqueléticas. Toma agua. Ya se fue. Sobre las funciones esqueléticas, conforma parte de los huesos y dientes, y también, aparte de que es una función estructural, también dan dureza al hueso. Y las no esqueléticas contribuyen a la transmisión nerviosa, ya que regulan la contracción muscular y también el potencial de acción. Y asimismo también ayuda a controlar la tensión arterial, ayuda a la coagulación, contribuye al equilibrio ácido-base y también tiene una función inmunitaria, ya que regula la expresión génica para los linfocitos T. Ya sobre los padecimientos, vamos a hablar primero de la hipercalcemia. La hipercalcemia se rige bajo 3 mecanismos, que es el aumento de la resorción ósea, el aumento de la absorción digestiva y la disminución de la excreción renal. Tomando en cuenta que el calcio es aproximadamente de 8.5 a 10.5 total y sérico de 4.25 a 5.25, el calcio total va a ser, en la hipercalcemia, el calcio total va a ser mayor a 10.5 y el sérico mayor a 5.25. Las causas, pues la verdad son muy variadas. Como les había comentado hace rato, la principal causa de la hipercalcemia, asimismo también de la hipocalcemia, es una pseudo hiper o hipocalcemia, ya que esto está regulado por albúmina, pero en este caso es una hiperalbuminemia, ya que hay una mayor cantidad de proteínas, por lo cual habrá una mayor cantidad de uniones al calcio. Igualmente se puede generar por el cáncer de hueso, que produciría más resorción ósea. Asimismo, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, que generaría la resorción ósea. También habría aumento en la absorción intestinal de la vitamina D. Asimismo, una enfermedad renal crónica, que aumentaría la secreción de PTH. Igual un carcinoma renal también causaría eso. O enfermedades granulomatosas, ya que los macrófagos contienen la enzima que les comenté que está en el riñón, la 1-alfa hidroxilasa, entonces habría más vitamina D. Y a ver, permítanme. Este cuadrito es lo que les comentaba. Se puede dividir más o menos en lo que está medido por la PTH,
y la que no está medida por la PTH, como pueden ver, es una amplia cantidad de causas. Y pues solamente son como una afección directa a la glándula paratiroidea. Ya puede ser por un adenoma, hiperplasia, carcinoma, problemas genéticos o problemas renales igual, como les comenté. Y sobre los fármacos es importante tocar que varios diuréticos, como los tiacídicos, estos aumentan la resorción ósea, no, perdón, la reabsorción de calcio, y también hay metabolitos de la vitamina D, entonces causarían una intoxicación por vitamina D. Asimismo, el litio, como pueden ver aquí, tiene una marca que significa que es algo importante. ¿Por qué? El litio generalmente, si hay un exceso, podría impedir que se inhiba la PTH. Entonces habría más PTH y más resorción de calcio y reabsorción de calcio. Y pues como lo comenté, las enfermedades granulomatosas puede ser sarcoidosis, tuberculosis, biliosis, enfermedad de Wegener, granulomatosis inducida por parafina o silicona y pues muchas otras. Ya se imaginarán. En la clínica, la mayoría de los síntomas no aparece de repente, sino que es cuando hay más de 12 miligramos por decilitro. Normalmente puede empezar como astenia, debilidad, dificultad para concentrarse o irritabilidad. Pero cuando pasa los 14 miligramos por decilitro, es cuando comienzan los síntomas graves. Puede haber náuseas, vómitos, obnubilación, somnolencia y pueden inducir el coma también. Ya que está un poco más explicado. En la hipercalcemia aguda podemos tener varios problemas cardiovasculares, como es bradicardia, bloqueo de la y la onda QT acortada, problemas gastrointestinales, pues anorexia, náuseas y vómitos, neuromusculares, desorientación a coma, renales, polidipsia, poliuria, deshidratación, relacionados a la insuficiencia renal. Y la hipercalcemia crónica puede ser hipertensión arterial, una mayor sensibilidad a los digitálicos, en los gastrointestinales, constipación, pancreatitis, úlceras. La pancreatitis también presenta una importancia en la hipocalcemia, ya que, bueno, más adelante se les platico, en hipocalcemia, ya que cuando hay una necrosis, se pueden formar, como en la cisticercosis, como en la cisticercosis, calcificaciones, entonces se requeriría una alta cantidad de calcio. En los problemas neuromusculares puede ser fatigabilidad, dolor en extremidades, disfunción cognitiva o depresión, y en los renales, nefrolitiasis, nefrocalcinosis o insuficiencia renal. Para el diagnóstico, como pueden ver, es una muy variada sintomatología. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es descartar una pseudohipercalcemia, ya que, como les comenté, es un problema muy común. Y lo primero que se tendría que hacer es modificar la causa. Después, mediante un análisis sanguíneo, podemos ver los componentes tanto de la PTH, la concentración de calcio, la concentración de vitamina D igual. Es importante preguntar la cronología y antecedentes farmacológicos, ya que, como vieron también, hay muchos fármacos que pueden inducir la hipercalcemia. Y lo de la PTH alta y baja nos ayudará a distinguir si el problema es en la glándula paratiroidea o es un problema externo. E igual podría ser un problema de la vitamina D, ya que puede haber un exceso que induciría una alta absorción de calcio en el intestino. Y este cuadrito es como un ejemplo de lo que podrían esperar en unos estudios. Por ejemplo, en el hiperparatiroidismo, la PTH podría estar muy elevada, así como el calcio,
y la vitamina D podría estar baja. En los tumores, la PTH puede estar baja, el calcio alto. Y así se la pueden llevar, por ejemplo, en el hipoparatiroidismo, más un déficit de vitamina D, puede haber un incremento en la PTH, una nula o alta en la captación de calcio. Es un cuadrito muy útil que les puede servir. Para el tratamiento, este es como el régimen. Cuando es menor a 12, casi no se requiere tratamiento, pero cuando es entre 12 y 14, es cuando los casos crónicos o sintomáticos ya empiezan las complicaciones. Lo importante en este paso es conseguir una hidratación, después una diuresis para tratar de eliminar el exceso de calcio. Ya en los casos muy graves, a este tratamiento de acá se le agrega calcitonina y si hay exceso de vitamina D, mieloma múltiple o enfermedad granulomatosa, se agregan glucocorticoides que inhibirían la absorción en el intestino de calcio y vitamina D. Y aquí está lo que les acabo de explicar. Estas son las medidas generales, que es suspender los fármacos, que pueden ser los causantes, la hidratación, los diuréticos para tratar de eliminar el calcio por la orina. Y lo que es importante aquí es evitar la inmovilidad, ya que como saben está muy relacionado a la contracción muscular, entonces si no usamos el calcio, mediante el uso de la contracción muscular o cualquier tipo de movimiento, se puede estar almacenando toda vez más. Igual se pueden utilizar inhibidores de la resorción ósea, ya sean bifosfonatos intravenosos o calcitonina y denosumab. Y lo que les comentaba de la inhibición de la absorción intestinal, por eso tenemos los glucocorticoides. Y en casos muy extremos, no da caso de que haya insuficiencia renal, puede ser una hemodiálisis, una hemodiafiltración, una hemofiltración, una diálisis peritoneal. Sobre la hipocalcemia, pues es realmente todo lo contrario, no está tan complicado distinguirla. Es cuando el calcio total es menor a 8.5 miligramos por decilitro y el calcio sérico es menor a 4.25 miligramos por decilitro. Entonces, este se rige bajo los tres mecanismos que son contrarios a la hipercalcemia, que es disminución de la resorción ósea, disminución de absorción digestiva y aumento de la excreción renal. Y las causas igualmente puede ser está relacionado ampliamente a la albúmina, que generaría una pseudohipocalcemia. Puede también estar relacionado por el pseudohipoparatiroidismo o hipoparatiroidismo. El pseudohipoparatiroidismo es cuando aún se secreta la PTH, pero el organismo no, como que tiene una resistencia, entonces no cumple su efecto. Igualmente, como comentaba la doctora, si está relacionado al potasio, entonces si hay una hiperfosfatemia, generaría que se genera una precipitación del calcio, haciendo que se pierda. También está relacionado a la hipomagnesemia, que afectaría la paratiroides y su efecto en el hueso. Una deficiencia de vitamina D también puede afectar, ya sea por ingesta escasa, una mala absorción o un fallo hepático en su metabolismo. De igual forma, la resistencia a la vitamina D puede afectar, o también las transfusiones, como pueden ver, ya que en algunos casos se le agrega como oxalato, entonces esto se adheriría al calcio. De igual forma, como le comentaba, las pancreatitis. Entonces, en las zonas necrosadas puede haber calcificaciones que disminuirá el calcio en el organismo. Esto es cuando la paratiroidez está disminuida. Están todos los casos que la pueden afectar, ya sea por una cirugía, tanto por la cirugía de tiroides o paratiroides, por lesiones, por enfermedades autoinmunes, por destrucción por radiación, infiltración de la glándula, enfermedades genéticas o el síndrome del hueso hambriento, que es cuando el hueso tiene como una mayor necesidad de calcio, fósforo y magnesio,
Entonces se presentan los 3 síntomas: hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Y esta es cuando la PTH está elevada. Entonces, aunque la PTH esté elevada, no hay una respuesta ante esa PTH, ya sea por déficit de vitamina D, por resistencia a la vitamina D, resistencia a la acción de la PTH, o en general como una pérdida de calcio en la circulación, así como también una enfermedad renal. También se relaciona a varios fármacos, como los ligantes del calcio, los inhibidores de la resorción ósea, la fenitoína, furosemida, que estos aumentarían su expulsión por el riñón, y los glucocorticoides, que inhibirían la absorción por el intestino. Y ya como les estaba comentando, está muy relacionado a los fármacos que inducen hipomagnesemia. Los anticonvulsivantes tienen una afección sobre la vitamina D, que para hacerlo resumido, pues se pierde el efecto de la vitamina D. Y también el denosumab, que afecta el RANKL, que no permite que los osteoclastos hagan la resorción ósea. En la clínica, pues los síntomas neuromusculares pueden ser debilidad, hiperreflexia, espasmo carpopedal, que más adelante vamos a ver, convulsiones, temblor, tetania y nistagmo vertical. En los metabolitos puede ser metabólicos, perdón, se puede observar la hipocalcemia, la hipopotasemia, también una resistencia a la insulina. Y en los esqueléticos, por obviedad, sería un retraso en el crecimiento, fragilidad ósea, hipoparatiroidismo y resistencia a la PTH, o el déficit de vitamina D o calcitriol. El diagnóstico igual es primero descartar que sea un problema por la albúmina. En todo caso sería modificar la causa. Cuando el diagnóstico no puede ser dado por la historia o la exploración, se tienen que analizar varios componentes, como es la creatinina, la PTH, la vitamina D, la excreción urinaria, el magnesio y el hipoparatiroidismo sería muy importante, ya que aquí están las causas. Miren. En un hipoparatiroidismo, la PTH estaría baja, el calcio igual, el fósforo alto, el magnesio puede ser nulo, la vitamina D igual, y el componente activo de la vitamina D nulo o muy bajo. Por eso es muy importante tomar en cuenta el hipoparatiroidismo. Para el diagnóstico también, sobre todo en la hipocalcemia, ya que en la hipercalcemia no hay como un método específico, ya que es menos común. En la hipocalcemia se puede percibir el signo de Trousseau o el de Chopsteck. El signo de Trousseau, el que tienen a la izquierda, se conoce como espasmo carpopedal, como les comenté. Es el que es secundario a la disminución de la irrigación arterial y que ocurre, según los datos, ocurre al aumentar la presión sistólica 20 milímetros de mercurio con el esfingomanóptero. Esta se eleva más arriba de la que el paciente tiene. Entonces se presentaría este espasmo. Y a la derecha tienen el signo de Chopsteck, que es la contracción ipsilateral de los músculos faciales cuando se golpea el nervio facial en las partes adelante de la oreja. Para el tratamiento, el régimen es este. En las hipocalcemias asintomáticas o que tengan síntomas leves, es decir, con un calcio menor a 7.5, el tratamiento es oral con calcio o vitamina D. Y si se sospecha de hipoparatiroidismo, tratarlo. En las hipocalcemias agudas con síntomas graves es cuando el calcio es todavía mayor a 7.5, menor, perdón. Incluso puede llegar como hasta 4.5 el calcio en hipocalcemias graves. Ahí es cuando se trata el gluconato cálcico intravenoso, pero también es muy importante tratar otras causas. Por ejemplo, si hablamos de un hipoparatiroidismo, tendríamos que tratar eso primero y después tratar los síntomas para no
no complicar tanto la salud del paciente. Aquí están, miren, los compuestos de calcio. Intravenoso puede ser gluconato cálcico, cloruro cálcico, oral, carbonato cálcico, acetato cálcico, y también se pueden dar preparados de vitamina D y sus metabolitos, como colecalciferol o vitamina D3, calcifediol o 25-hidroxivitamina D3, el compuesto activo 1.25 hidroxivitamina D3, alfa-calcidol o paracalcitol. Y pues esto es todo de mi parte. Tu bibliografía. Ah, esa no la puse. Pongan su bibliografía siempre, ¿ok? Bueno, a ver, entonces ponme desde la 1, nada más voy a puntualizar ciertas cosas, ya no voy a repetir todo lo que tú dijiste. Ajá, y hazlo en grande porque no veo, por favor. Ándale. Entonces ya no voy a repetir todo lo que tú dijiste, pero nada más voy a puntualizar ciertas cosas, ¿no? Lo que ya comentó su compañero, la distribución del calcio es muy importante para que se den una idea, ¿no? 99% en los huesos y en los dientes, y solamente el 1% se divide en el líquido intracelular y el extracelular, que es el extracelular el que se mide, ¿no? Como ya les dijo el compañero. Pásame la segunda. El que se mide en la sangre solamente es el extracelular, ¿no? Pero de este extracelular, esto es bien importantísimo, ¿no? Porque, ahí déjamele, no me le muevas, por favor. Es muy importante porque una gran parte de este calcio va unido a proteínas y específicamente la albúmina va a tomar un papel muy importante. También se puede unir a globulina, pero es muy poquito. Se habla que por cada más o menos 1000 gramos, 8 van unidos a albúmina, ¿no? Entonces, y uno a globulina. Por eso esta fórmula que les puso aquí su compañero, espérenme, ay, no puedo señalar, pero bueno, esta fórmula que les puso aquí su compañero es bien importante en la clínica. Cuando ustedes tengan oportunidad de estar a nivel hospitalario, siempre que tengan una hipocalcemia, porque esta fórmula se usa más que nada en la hipocalcemia, lo primero que tienen que hacer es medir niveles de albúmina para estar seguros que sea una hipocalcemia real. Muchas veces el paciente tiene hipoalbuminemia y obviamente si tiene hipoalbuminemia, pues el nivel de calcio va a estar alterado. Si tú le corriges la albúmina, ese calcio se va a corregir. No necesitas ponerle ningún tipo de corrección de calcio, ¿no? Entonces, esta formulita se la aprenden muy bien. Yo me la sé en otro orden, que es 4. ¿Por qué 4? Porque el nivel de albúmina es más o menos de 4, 3.5, 4.5, pero lo vamos a dejar en 4, ¿no? Entonces, es 4 menos la albúmina sérica que tenga el paciente por 0.8 o por 0.85 más el calcio medido, que es igual, nada más que se invierten ahí. Con que se aprendan esta, está bien, ¿no? Ahí vamos a dejar algunos ejercicios para el examen donde tengan que usar esta formulita, ¿no? Entonces, para que esa sí se la aprendan. Entonces, tienen que saber eso, es muy importante, que hay un porcentaje pequeñito de calcio que puede estar en forma de fosfatos o algunos otros compuestos, que es como muy importante. Y bueno, el calcio ionizado es real, es decir, si tú le mides el calcio ionizado a un paciente, ese no se te va a alterar con albúmina o si el paciente tiene algún problema de esta proteína, no se va a alterar. Entonces, el calcio ionizado es bastante exacto. El calcio ionizado, ese normalmente lo medimos en las gasometrías arteriales, ¿no? Y el calcio ionizado normalmente lo medimos en milimol por litro o miliequivalente por litro, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Por ahí estaban algunos otros niveles, como estas que puso su compañero, del valor sérico del calcio ionizado normal, de 4.25 a 5.25, pero fíjense, aquí se los está dando en miligramos sobre decilitro, para que no se vayan a confundir. Entonces, normalmente, como nos lo miden en el laboratorio, es en milimol por litro, que es lo mismo. Si ustedes convierten esto, va a darles esto, ¿no? Cuando veamos la clase de taller de unidades de concentración, les voy a enseñar cómo convertir miligramos sobre decilitro a milimol por litro, ¿sí? Ahorita no vamos a ver eso, pero es al fin y al cabo lo mismo, ¿no? Entonces, el ionizado es muy exacto y no se
no se va a alterar por la concentración de proteínas. Ahora sí, pásame otra, por favor. Ok, el metabolismo de la vitamina D es sumamente importante. Ahí sí quiero que se lo aprendan muy bien. Quiero que sepan las fuentes de vitamina D, ¿no? Radiación, rayos ultravioleta y dieta. Son dos formas en las que un paciente va a tener ingesta o digamos que va a entrar la vitamina D, ¿no? De estas dos formas. Y que una de ellas pues va a ser vitamina D2 y otra vitamina D3, ¿no? Y bueno, gracias a esto van a producir las diferentes conversiones que ya explicó su compañero, pero la forma activa, que va a ser la más importante, va a ser la 1,25-dihidroxicolecalciferol, gracias a la acción de la 1-alfa-hidroxilasa. Eso también es muy importante y que generalmente esta conversión se da a nivel renal, a nivel de los túbulos proximales. Ajá, eso es muy importante también. Eso ya se lo explicó su compañero, ya no lo vamos a ver. Pásame las que siguen, Esto pues lo diste bastante bien, no tiene caso hacer redundancia. Y bueno, el papel de las, no es de la que estaba, ese. El papel de las hormonas, sumamente importante para el metabolismo, ¿no? La PTH, la calcitonina y a nivel renal, ¿no? A nivel del hueso, perdón, ¿no? A través de la 1,25. Todo esto ya se los comentó su compañero. Acordarnos que la calcitonina es contraria a la PTH, ¿no? Siempre van a tener acciones contrarias. Uno va a promover el aumento del calcio y el otro lo va a disminuir, ¿no? Esto no lo vamos a volver a repetir. Pásame la que sigue. La que sigue. Todo eso ya lo dijiste. La que sigue. Vámonos hasta las de tratamiento. Ok. La hipercalcemia es un problema bastante grave cuando ya hay alteraciones, pues principalmente del estado de conciencia, ¿no? Es un problema bastante grave. Realmente no hay un tratamiento, como ya lo comentó su compañero, para disminuir el calcio. No hay un medicamento específico, ¿no? Para que baje el calcio, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Incrementar la excreción a nivel renal. Eso es lo más importante. Y generalmente usamos diuresis forzada, que fue lo que ya dijo su compañero, diuresis forzada, incrementar volumen intravenoso y forzarla con diuréticos, ¿no? Eso es como el punto clave en el diagnóstico de la hipercalcemia. Ajá, cuando son hipercalcemias crónicas debidas a tumores, cáncer, pues ahí básicamente es el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Mientras no corrijas el cáncer o las enfermedades que están provocando la hipercalcemia, va a ser difícil, ¿no? Normalmente con glucocorticoides se puede modular un poquito la enfermedad y a su vez pues puede bajar el nivel, ¿no? Pero realmente es como difícil. Ahora vámonos a la de hipocalcemia. A ver, pásame la anterior. Ajá. No, la anterior. Esa. Ok. ¿Esta es de hipercalcemia? Sí, es lo mismo que le estaba comentando a mis compañeros. Ok, eso ya lo viste. Ajá, finalmente se puede usar diálisis o hemodiálisis, que también lo hemos usado en pacientes con hipercalcemias graves. Y vámonos al tratamiento de la hipocalcemia. Ahí quédate, en el signo de Trousseau-Chebostack. Estos signos son, pueden aparecer en algunas otras enfermedades metabólicas, pero básicamente es como los datos clínicos patognomónicos de la hipocalcemia, ¿no? El signo de Trousseau-Chebostack. Es difícil que pase desapercibido, ¿no? Llega un paciente a urgencias y llega con este tipo de espasmos, digo, es como difícil que tú le vayas a poner luego el manguito, vayas a insuflar más de 3 minutos. Muchas veces ni siquiera ocupas ponerle el manguito, ¿no? Del esfingomanómetro. Muchas veces solito se producen esos espasmos, perdón. Entonces, muchas veces llegan urgencias con estos datos y inmediatamente tienes que descartar hipocalcemia, ¿no?
Les voy a contar una anécdota. Cuando yo era interna, que obviamente nunca en mi vida había leído hipocalcemia, llegó un paciente que había tenido vómito y diarrea, ¿no? Toda la noche. Entonces, obviamente, por pérdidas gastrointestinales, pues tuvo pérdidas de calcio. Obviamente otros electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, todo a nivel gastrointestinal. Pero llegó con estos espasmos. A mí nunca se me va a olvidar que llegó pues con todas las manos torcidas y produciendo esos espasmos, ¿no? Tanto en la cara como en las manos. Yo, recordando mis clases de nefrología, pues la verdad es que ni me acuerdo si alguna vez hablamos de estos signos, y si los vimos se me olvidó en el internado, ya no me acordaba. Entonces, otros internos, al igual que yo, pues no supimos que tenía el paciente, ¿no? Y lo confundimos con crisis convulsivas, ¿eh? O sea, pensamos que eran crisis convulsivas, le administramos diazepam y ya no me acuerdo qué tantas cosas. Teníamos como ahora sí que la autorización de poner algunas cosas a los pacientes que llevan urgencias. Pero obviamente cuando llega el nefrólogo y en cuanto llega dice, esos signos de Trousseau y Chebostek, ¿qué le están haciendo, no? Entonces todos así como que con cara de what. Pues obviamente sí, se le hicieron mediciones de electrolitos y tenía una hipocalcemia severa, no menos de 4. Se le hizo la corrección correspondiente de calcio y inmediatamente se quitaron, ¿no? Y pues ya se imaginarán cómo nos fue a todos los internos, ¿verdad? Nos dejaron castigados por no reconocer una hipocalcemia. Y bueno, desde ahí ya no se me olvidó la hipocalcemia, ¿no? Entonces, estos datos sí quiero que pues ahora sí que nunca se les olvide, como a mí, ¿no? Que nunca se les olvide que estos, si no se trata, imagínense si esta contracción muscular ocurre a estos niveles, imagínense a nivel miocárdico, ¿no? A nivel de corazón, también pueden pasar y te puede provocar un problema cardíaco severo y la muerte, por supuesto, ¿no? A ver, pásame otra. Después de platicarles mi anécdota terrible en el internado. Bueno, el tratamiento de las hipocalcemias, pues, como ya lo comentó su compañero, ¿no? Aguda siempre las correcciones son rápidas, pero rápidas me refiero a no menores, perdón, de 15 minutos. Por ejemplo, cuando son hipocalcemias que te están produciendo sintomatología grave, a ver, pásame otra, a lo mejor ahí lo pusiste en el tratamiento. Ahí. Las correcciones se hacen en 15 minutos, por ejemplo, en los adultos, ¿no? Aquí en México, lo que usamos para corregir las hipocalcemias graves o sintomáticas es el gluconato de calcio. Aquí en México, la verdad, en los hospitales en los que yo he estado, nunca he visto que existe o que tengamos disponible el cloruro cálcico. Pero lo que sí tenemos es gluconato de calcio al 10%, ajá, donde 1 mililitro es igual a 100 miligramos de calcio. Ajá. Entonces, prácticamente una ampolleta de gluconato de calcio es igual a 1 gramo, ¿no? de calcio. Entonces, en los adultos, ¿cómo se corrige? Le pones de 1 a 2 ampolletas, ajá, diluidas. Ajá, normalmente, ¿cómo se diluyen? Digo, esto es para que ustedes se lo sepan, no se los voy a preguntar en el examen, pero se diluyen 1:1. Casi todos los medicamentos de alto riesgo, por ejemplo, los electrolitos, siempre van diluidos, que era lo que yo les decía en las anteriores clases. Siempre van diluidos. Nunca se los pasas directo en la vena o les quemas esa vena, ¿no? Siempre les vas a poner dilución con agua bidestilada o con fisiológica o con glucosa al 5, ¿no? Son como las sustancias con las que se diluye, ¿no? Entonces, generalmente el gluconato de calcio se diluye 1:1. ¿Qué significa eso? Que lo mismo que le vas a poner de gluconato de calcio lo vas a diluir con agua bidestilada o con alguno de los componentes que les dije, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la ampolleta de gluconato de calcio viene de 10 mililitros, lo vas a diluir con otros 10 mililitros de agua bidestilada, ¿no? Y así se va a pasar lento. ¿Por qué se pasa lento? Acuérdense que el calcio tiene mucho que ver con la conducción cardíaca. Tú lo pasas rápido, le vas a provocar una bradiarritmia
y hasta paro cardíaco, ¿no? Ya ha pasado que el paciente luego tiene sus espasmos carpopedales y la enfermera, como está estresada de que está todo contracturado, le pasa el calcio rápido y pues al rato bradicardia y paro cardíaco, ¿no? Entonces, no más, no en menos de 15 minutos se pasa, ¿sale? Entonces es la corrección en los adultos. En los niños, ¿cómo se corrige? Igual, se los voy a comentar nada más para que ustedes lo sepan, no es pregunta de examen. En los niños lo corregimos en miligramos por kilo de peso, ¿sí? Por ejemplo, un bebé de 3 kilos, ¿no? Con hipocalcemia severa, lo podemos corregir más o menos de 100 a 200 miligramos por kilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo quiero corregir a 200 y el paciente pesa 3 kilos, pues son 600 miligramos, ¿no? 600 miligramos, hago mi regla de 3 para ver cuántos mililitros de gluconato de calcio ocupa y lo mismo que tiene de líquido de calcio lo diluyo con agua bidestilada, ¿no? Y eso se lo paso al niño. Pero hay dosis tope en los niños, ¿no? Porque tengo adolescentes que pesan 80 kilos, pues no lo puedo calcular en miligramos por kilo porque le tocarían dosis industriales, ¿no? Siempre en los niños hay dosis tope de los medicamentos. Y las dosis tope, ¿cuáles son? Las dosis del adulto. O sea, nunca le vas a pasar más de lo que le pasas a un adulto, ¿no? Eso quédenselo para enseñanza para toda su vida, ¿no? Por favor. Entonces, en los niños así se corrige. Ajá. Ahora, el tratamiento crónico de las hipocalcemias, ustedes siempre tienen que saber cuánto calcio elemental viene en cada pastilla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vienen las pastillas, por ejemplo, aquí en México las que más usamos son el carbonato de calcio, ¿no? Es la que encontramos aquí en México. Yo nunca he visto esta del acetato de calcio y eso, es el carbonato de calcio. Entonces, tienes que fijarte en cada pastilla cuánto tiene calcio elemental. Por ejemplo, esta, ¿no? Que esta sí hay aquí en México, Calcio Santos, ¿no? Es de 500 miligramos, pero realmente de estos 500 miligramos, ¿cuánto calcio elemental tiene? Tiene 200. Ajá, entonces, por ejemplo, en pacientes con hipocalcemias crónicas, pues hay que fijarte bien cuánto calcio elemental estás dando. Generalmente el calcio se administra después de los alimentos para mejor absorción y nada más. Y los preparados de vitamina D, pues también son importantes, ¿no? Ya una vez que hayas hecho el diagnóstico de por qué tiene hipocalcemias y todo, podemos dar precursores, ajá, antes de llegar a ya la administración de calcio, ¿no? Que pueden darse juntos, también se pueden dar. Y a ver, pásame la que sigue. Ya son todas, ¿verdad? Bueno, estuvo muy bien tu exposición. Creo que abarcaste todo lo importante. Esto es lo que tienen que saber, no paja. No se pongan a leer libros interminables, donde se aburren, nunca terminan, porque está bien aburrido, ¿no? A los que no les gusta la nefro seguramente sufren con estos temas. Pero estuvo muy bien, abarcaste lo importante. Esto es lo que se tienen que saber, chicos. No más, no menos, digo, el que quiera más, lo puede hacer, ¿no? El que le encante la nefro y quiera ser nefrólogo, pues también puede abarcar más. Esto puede ser muchísimo más complejo, ¿no? Pero yo creo que así como lo diste, está bien, ¿no? Entonces, alguien que quiera aportar algo o que tenga alguna duda de lo que ya leyó. Como siempre, nadie pregunta, todos se lo saben muy bien o no entendieron nada. Bueno, váyanse a descansar después de su examen. Duerman, relájense. Hoy terminamos la clase, nos vemos mejor hasta mañana. Ya no alcanzamos a ver fósforo hoy. Lo vemos mañana, igual, mañana espero sí verlos a las 2. ¿Sale? Pues si ya no hay nada que decir, nos vemos mañana. ¿Les parece? Sí, doctora. Doctora, ¿mañana nada más el fósforo? Mañana, sí, si alcanzamos,
empezamos con el siguiente tema, ¿no? A ver, recuérdeme qué sigue de fósforo. Si tiene alguien ahí el temario. Y creo que es hipertensión. Ah, ok. Pues entonces para las personas que tienen el tema de hipertensión, ¿están aquí? Les dije que lo repartieran entre 2. Sí, doctora, es mío y de Julieta. Ah, ok, pues ya ténganlo listo para mañana. Igual podemos empezar si es que lo tienen listo. No incluyan hipertensión renovascular. Acuérdense que ese es un tema aparte porque es un poco largo, entonces ese no lo incluyan. Es hipertensión con todas sus causas y la primera parte denlo enfocado a la fisiología y la segunda parte, bueno, espero que ya lo tengan listo, ¿no? Ya como un poquito más clínico, pero sin hipertensión renovascular, ¿sí? Entonces, si lo tienen para mañana, y tenemos tiempo, pues mañana empezamos, ¿vale? Ok. Órale, pues. Entonces nos vemos mañana, chicos. Descansen. Doctora. Estén bien. Gracias, Bye. doctora. Gracias, doctora. De nada. Bye.